bienvenidos a una semana más aquí a Profesor Ciencias. Hoy, como siempre, empezaremos con dudas de matemáticas, que nos han hecho llegar varias dudas matemáticas, entre ellas un sistema de inecuaciones, y también haremos un valor absoluto que nos ha hecho llegar una alumna de bachillerato. Y en nuestra sesión de avances tecnológicos, hoy avanzaré sobre el ordenador cuántico. No hablaremos sobre él, pero sí hablaremos hacia dónde va la programación cuántica. Y acabaremos con un problema hoy de química que nos ha llegado una alumna de segundo de bachillerato. Comenzamos el programa ahora. Bueno, como hemos dicho antes, vamos a comenzar con varias dudas matemáticas. En este caso, primero haremos un valor absoluto que nos ha llegado una alumna de bachillerato. Lo tenemos aquí, es un valor absoluto el cual hay que representarlo, ¿vale? Cualquier valor absoluto, ya sea una ecuación de segundo grado, de primer grado, tenemos que ver dónde es negativo y dónde es positivo. Para eso lo único primero que tenemos que hacer, como digo siempre, el primer paso es averiguar las soluciones de la ecuación que tengamos aquí. En este caso tenemos una ecuación de segundo grado, la igualamos a 0, ¿vale? Y hacemos lo de la ecuación de segundo grado que ya hemos hecho más de una vez. Os recuerdo que cualquier duda que tengáis, si no sabéis hacer una ecuación de segundo grado o queréis que la haga otro día explicación de segundo grado, ya sabéis, tenéis el email del programa o tenéis el código del Claro. Yo ya lo he calculado previamente, me sale 1 y 3, ¿vale? Una vez tengamos estas soluciones, es muy importante ver dónde la función es positiva o negativa. Hay que lo comprobar de cabeza. Yo a mí me gusta siempre hacer la recta real y comprobarlo, y una vez que lo tengamos comprobado, lo abrimos, ¿vale? Por ejemplo, si cogemos un número entre menos infinito y el 1, en ese intervalo de tiempo, y sustituimos la ecuación original, me va a quedar menos 3, es decir, que me queda negativo. Si cojo un número entre el 1 y el 3, por ejemplo el 2, y lo comprobamos, si yo no me equivoco más, me queda positivo, ¿vale? Y si cojo un número a partir del 3, por ejemplo el 4, ¿vale? Lo podéis comprobar, también queda negativo, ¿vale? Una vez que tengamos hecho esto es muy importante. ¿Por qué? Como ya me dice el enunciado, es un valor absoluto que hay que representar. Vale, entonces ese valor absoluto indica que cualquier solución negativa se va a convertir en positiva, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que a la hora de representar mi función, lo primero que vamos a hacer es abrirla, ¿vale? Y vamos a decir, oye, cuando la x es menor que 1, como es negativa, le cambio el signo todo, es decir, es como si le diéramos la vuelta. De hecho, a la hora de representarla os voy a dar un truquillo, que en vez de hacer 3 tablas de valores o 2 tablas de valores, hagamos nada más que una, viendo los vértices, los puntos de corte, y después le demos la vuelta, incluso más fácil, ¿vale? Cuando es menor que 1, como me queda negativa, le cambio el signo a todo. Y ahora cuando me muevo entre 1 y 3, como me queda positiva, la función no hace falta tocarla, es decir, que la dejamos exactamente igual. Y cuando la x es mayor que 3, como queda negativa, volvemos a cambiar el signo. El borrador. Vale. Ya la tendríamos abierta, ¿vale? Hay que cerrarla por algún lado, hay que la cerrar aquí arriba, aquí abajo, aquí la cerrar aquí en medio, como queráis, ¿vale? Eso a gusto, como os diga vuestro profesor, da igual, ¿vale? Entre comillas. Vale, ahora vamos a representarla, ¿vale? Como es una ecuación de segundo grado, os recuerdo que ya lo hemos hecho otras veces, ¿vale? Vamos a averiguar el vértice, los puntos de corte. Ahí tenéis YouTube, podéis tirar de hemeroteca y podéis mirarlo, ¿vale? Si no, ya sabéis, mandáis la duda y lo vuelvo a explicar. Os recuerdo que la x del vértice de una función cuadrática la calculaba como menos b partido 2a. ¿Vale? En este caso, si os fijáis, me va a quedar menos 4 partido 2 por 1, es decir, en este caso, perdón, menos 1. En este caso es como si fuera 2 entre 4, 2.
¿vale? Y la y del vértice, ¿cómo la calculamos? Muy facilito, sustituimos la función original. Cuidadito con este signo menos que está fuera del cuadrado, que hay alumnos que ven el signo menos y automáticamente, como está al cuadrado, lo pone positivo, no es este caso, ¿vale? Este caso sería 2 al cuadrado 4, menos 4, más 4 por 2, menos 3. Vale. Si os fijáis, esto va a quedar, si yo no me equivoco mal, 1, ¿vale? Es decir, va a quedar 8 menos 7, 1, ¿vale? Es decir, que tenemos el vértice, vamos a ponerlo aquí, en el 2, 1, ¿vale? Vale, ahora vamos a calcular los puntos de corte. Os recuerdo que existen dos tipos de puntos de corte, ¿vale? Con el eje X, donde la y es 0, que esto ya lo tenemos aquí hecho, no hace falta volver a hacer la ecuación de segundo grado, porque ya la tenemos hecho. Es decir, podéis abreviar tiempo y sería el 1, 0 y el 3, 0, ¿vale? Y luego tenemos con el eje Y, donde la X es 0. Lo único que habría que calcular es Y igual a, claro, sería todo esto 0, 0, 0, y me va a quedar menos 3. Es decir, que esto, tenemos un punto de corte en el 0, menos 3. Entre comillas, con estos 4 puntos podríamos dibujar la parábola. Vamos a intentarlo, si no, pues lo completamos con una tabla de valores, ¿vale? Vale. Vale, sabemos que tenemos el vértice en el 2, 1. Así que aquí va todo nuestro vértice. Tenemos un punto de corte en el 1, 0. Es decir, aquí tenemos un punto de corte. Y aquí tenemos otro punto de corte, que es en el 3, 0, ¿vale? Y después corta el eje Y en el 0, menos 3. Es decir, que si la parábola no estuviera en valor absoluto, nos quedaría así, ¿vale? Más o menos. Vale, como ya sabemos que cuando es menor que 1 y mayor que 3 nos quedaba negativa, por eso no hemos cambiado el signo. Es decir, que esta parte de aquí, lo único que tienes que hacer, por ejemplo, este punto que era el 0, menos 3, me lo voy a llevar aquí al 3. Es decir, que lo que vamos a hacer sería cambiar la parábola y aquí haríamos lo mismo, ¿vale? Es decir, que nuestra función en valor absoluto, que es esta o esta, quedaría siempre en la y positiva. Es decir, lo que he hecho es borrar la y negativa. ¿Qué hemos ahorrado? Hacer tabla de valores, hacer más valores, ¿vale? Siempre recomiendo que hagáis el vértice, situáis la parábola, los puntos de corte, y si así no la veis, podéis completar haciendo una tabla de valores que es dándole valor a la X y calculamos la Y, ¿vale? Hasta aquí iría lo que es la primera duda de hoy de matemáticas. Espero que la haya entendido la alumna y los alumnos que lo estén viendo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer sistemas de inecuaciones, que también un poquillo, tiene una pequeña complejidad, pero no tanta, ¿vale? Borramos hasta aquí. Vale, este es el sistema de ecuaciones que nos han hecho llegar, ¿vale? Yo lo resuelvo siempre como si fueran por separado, ¿vale? Y después las junto, ¿vale? Para mí es más fácil y los alumnos lo entienden mejor, ¿vale? En vuestro instituto lo podrán explicar de otra forma, pero básicamente el resultado tiene que estar bien, es decir, o bien lo hacéis juntas o bien lo hacéis por separado, ¿vale? Yo lo primero que hago es resolver las ecuaciones que tenemos. En este caso la primera es 9x al cuadrado menos 4 mayor que 0. Este que está restando pasa aquí sumando y en 9 pasaría dividiendo, ¿vale? Y como está al cuadrado, lo único que tendríamos que hacer ahora es tomar la raíz aquí y aquí, ¿vale? Sí, voy a quitar de aquí esto para no liarnos porque estamos averiguando las soluciones.
dos raíces. La raíz de 4 es 2 y esto es 3. Y así tendríamos las dos soluciones de la primera, ¿vale? Vamos a resolver también esta de aquí. Le podemos hacer multiplicar 2 por 3 serían menos 6 y 2 por 1, 2. ¿Vale? Aquí me comió la X. Vale. Hay quien pasa este para acá. Entre comillas da igual, ¿vale? Se trata de dejar la X sola. Fijaos que ahora me va a quedar este que está sumando pasa aquí restando. Y a mí lo que me gusta hacer aquí es primero pasar el 6 y para pasar el signo tengo que invertir el orden de la ecuación, ¿vale? Que aquí ya está la complejidad, ¿vale? Es decir, yo por eso siempre dejo el signo solo, para que no se me olvide cambiarlo, ¿vale? Os repito, si aquí os queda un menos x, un menos 6, un menos 2x, paso primero el número y dejo el menos, para que no se me olvide que tengo que invertir, en este caso, el orden, ¿vale? Vale. Más o menos me ha quedado una solución parecida a la que hay aquí, ¿vale? Vale, ahora representamos en la recta real. Voy a poner aquí el 2 tercios. Y aquí voy a poner el menos 2 tercios. Vale. Y ahora hay que comprobar que ambas desigualdades se cumplen en los tres intervalos que hemos obtenido. Por ejemplo, si cojo un número entre menos infinito y menos 2 tercios, por ejemplo, no sé, el menos 2 o el menos que queráis, aquí en la primera, al sustituir, está claro que no me va a quedar solución, perdón, sí me queda solución, me he equivocado, y un liero, perdón. Al meter aquí cualquier número, ¿vale? Mayor, en este caso, por ejemplo el menos 2, se cumple nuestra desigualdad. Es decir que en la primera sí se cumpliría, mientras que en la de aquí abajo, si metemos aquí un número menor, por ejemplo, negativo, menos por menos más, si esta parte va a quedar positivo y jamás va a ser negativo, es decir, que no. Como es sí, no, es no, ¿vale? Si cojo un número entre menos 2 tercios y 2 tercios, por ejemplo el 0, aquí no se va a cumplir, ¿vale? Aquí tampoco, es decir que esta tampoco es solución. Y ahora entre 2 tercios y más infinito, si por ejemplo lo vamos a coger 2, en este caso positivo, y lo queréis comprobar, la primera sí se cumple, en la segunda también se va a cumplir, por lo tanto sí es solución, es decir, que desde 2 tercios hasta el infinito sería la solución, ¿vale? ¿Vale? Otra forma de hacerlo es comprobar dónde se solapan, ¿vale? Si no queréis hacerlo numéricamente. Por ejemplo, voy a borrar esto. Recordamos que nos ha quedado del 2 tercios al más infinito, ¿vale? Es decir, ¿cómo lo comprobamos de otra forma? Volvemos a hacer la recta real. No digo que en vuestro instituto, en vuestro colegio, vuestro profesor lo puede explicar de otra forma, ¿vale? Aquí básicamente esto iría para allá de la primera, este iría para allá de la primera y también iría hacia allá de la segunda, es decir, que básicamente donde se solapan es aquí. Así que la solución sería del 2 tercios al más infinito. Como vemos que aquí estaba cerrado, lo vamos a cerrar y esta sería nuestra solución a nuestro sistema. Yo recomiendo la primera forma, ¿vale? Es decir, que no os fijéis de dónde se solapan porque a veces es complicado. Recomiendo que comprobéis siempre numéricamente las desigualdades, ¿vale? Y hasta aquí las dos dudas de matemáticas y ahora seguimos con más contenido en el Profesor Ciencia.
Bueno, como ya he dicho antes al principio del programa, hoy vamos a hacer una introducción a ordenadores cuánticos, pero antes de llegar a los ordenadores cuánticos, que hablaremos de ello en el siguiente programa, vamos a hablar de la computación binaria, ¿vale? Que es la computación, el pasado y el presente, ¿vale? Porque el futuro son los ordenadores cuánticos y vais a ver por qué. Para entender un poco la computación cuántica, perdón, la computación binaria, primero me gustaría, por ejemplo, hacer una breve encuesta, aunque sé que no me vaya a poder responder, pero quiero que penséis en vuestra casa si hiciéramos una encuesta aquí en el programa y preguntáramos a todos los espectadores cuál es el invento del siglo XX, ¿qué diríais? Algunos diríais la tele, mi compañero de la cámara diría también la tele o diría la electrónica en general, muchos diríais el ordenador, los jóvenes dirían la Xbox, los móviles. Pero todo eso no sería posible sin este aparatito de aquí, ¿vale? Esto no es más que un transistor, ¿vale? El primer transistor os podréis imaginar que no sería como este, incluso los hay más pequeños. El primer transistor fue en torno al año 1960 y algo, 64 por ahí, donde 3 científicos americanos, después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya se conocían, ¿vale? Consiguieron fabricar el primer transistor gracias al solapamiento de distintos dopados, lo que se conoce como la unión PN, ¿vale? ¿Qué significa eso? ¿O qué es un transistor básicamente? Físicamente un transistor, o en la física, un transistor lo que hace es dirigir la corriente, es decir, te manda la corriente hacia una dirección o no te la manda hacia otra dirección. Y algunos diréis que tiene que ver esto con los ordenadores o con el móvil. Tranquilidad. Porque antes de hablar de eso, quiero hablar de las matemáticas de Boyle, ¿vale? Que es la matemática o la álgebra binaria, que todo el mundo nos sonará, los ceros y unos, todo el mundo hablamos por los ordenadores, dan 0 y 1, exactamente qué es eso. Boyle, un matemático bastante antiguo, y tenéis la foto, en torno a 1800, inventó unas matemáticas muy facilitas, de cálculos muy fáciles, que podrían ser podrían ser cálculos muy grandes, muy complejos, a través de operaciones muy sencillas. ¿Qué significa eso? Es lo que se llama las matemáticas lógicas o las puertas lógicas. Hay distintas como la AM, la OM, la EM. Voy a poner un ejemplo muy fácil que es la EN, que en inglés todo el mundo, los que entendemos poco de inglés, sabemos que el EN es I, ¿vale? ¿Qué significa ese I? Pues se hace lo que es una tabla de verdad, ¿vale? Básicamente, y por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo. Voy a tomar café y me tomo un dulce sí y. ¿Qué significa eso? Más sencillo todavía. Tomo café y mi amigo viene, ¿vale? Es decir, tomaré el café si mi amigo viene. Si no viene, no me lo tomo, es decir, aparece lo que son las tablas de verdad que tenéis ahí en pantalla, ¿vale? Es decir, otro ejemplo muy tonto. Me rapo el pelo si mis dos alumnos más flojos aprueban el examen. Si ambos aprueban, me rapo. Si uno de ellos no aprueba, no me rapo, ¿vale? Ahí viene lo del I. Existen más operaciones más complejas o puertas más complejas como el OR. Pero básicamente quiero que os quede con la idea de que operaciones muy complejas se hacen con operaciones muy simples. Es decir, lo que es una multiplicación muy larga en el sistema decimal que usamos normalmente nosotros, que son cifras del 1 al 10, aquí se utilizan cifras del 0, 1, y básicamente las multiplicaciones serían como sumas, ¿vale? Después, por ejemplo, las divisiones son multiplicaciones sencillas, o las exponenciales son múltiplos sencillos de 0 y 1. Es decir, y ahora diréis, ¿qué tiene que ver estos 0 y 1 con esto? Con el transistor. Pues muy sencillo. Ya he dicho antes que el transistor básicamente lo que hace es, me dice si entra o no entra corriente. Es decir, lo que antes hemos dicho de y si viene mi amigo y si no viene mi amigo. Pues muy sencillo. Con este transistor, ¿vale? Se puede construir sistemas más complejos, ¿vale? No he querido traer otros más grandes ni más complejos. Pero es que esto es como un Lego, ¿vale? Es decir, los transistores, lo bueno que tiene es que desde el primer transistor, que tenéis la foto ahí en pantalla, que era una bomba grandísima, se ha ido reduciendo su tamaño cada vez más, hasta sistemas más complejos que podríamos decir que, por ejemplo, del tamaño de mi uña o de vuestra uña,
podría haber millones y millones de transistores unidos, ¿vale? Que eso hace que tengamos ordenadores cada vez más potentes, se hagan cosas auténticas maravillas, es decir, se hace lo que son las puertas lógicas, es decir, con un transistor donde decimos dónde pasa corriente o dirigimos la corriente donde nos interesa, hay un 0 o un 1, eso a través de las matemáticas de Boyle se traduce en operaciones complejas, es decir, podemos ver Instagram, podemos ver ahora mismo YouTube con un pedazo de móvil, tenemos ordenadores que antes o cuando se inventó el transistor era casi imposible de creer. ¿Por qué? Porque básicamente cualquier móvil que tengáis en el bolsillo es más potente que el ordenador que llevó al Apolo 11 a la Luna, es decir, para que os hagáis una idea. Y esto no me ha hecho más que comenzar, porque la revolución realmente, como he dicho, está por venir. La revolución está en los ordenadores cuánticos. Como ya os he dicho antes, en los transistores tenemos dos opciones, o pasa corriente o no pasa, es decir, o 0 y 1, es decir, podemos solamente hacer combinaciones de 0 o 1. Sin embargo, en la cuántica o los estados cuánticos, como ya un día hablé de los viajes en el tiempo, lo que es en el mundo cuántico, ahí cambia, ¿vale? Se distorsiona un poco, hay más dimensiones, pero básicamente lo más importante de los ordenadores cuánticos es la superposición cuántica, que ya hablaré en el siguiente programa, pero quiero anticiparla. Si la superposición cuántica es que a la vez puede producirse que haya corriente o que no haya corriente, es decir, que haya 0 y 1 a la vez, o como hemos hablado 500.000 veces del gato de Schrödinger, es decir, puede estar vivo o puede estar muerto. Es decir, en este caso, llevándolo al tema de la electrónica, puede coexistir el 0 y el 1, es decir, que en una entrada de una puerta lógica podemos tener el 0 y el 1 a la vez, lo que hace que se multipliquen las operaciones a la hora de desarrollarlas, es decir, que el ordenador cuántico va 500.000 veces más rápido, perdón, he dicho una cifra por decir, pero sí es verdad que va más rápido. En el próximo programa adelantaré cuánta mayor velocidad puede ir, para qué sirve en la ciencia, para qué se utiliza en la ciencia, no solamente en la física o en la matemática, sino por ejemplo en la biología, ¿vale? En la electrónica, es decir, para qué se utiliza y a qué se debe esos estados cuánticos y lo difícil que es mantener esos estados cuánticos. Pero eso lo dejaré para el siguiente programa, porque quiero que os quedéis con la idea de lo que es el sistema binario y lo que ha sido el transistor para la transición de esta era de las comunicaciones. Es decir, sin el transistor no sería posible que ahora mismo me podréis estar viendo en casa, que podáis ver Instagram, Facebook, que podáis ver YouTube, que podáis jugar en Minecraft, que podáis hacer 500.000 operaciones en el ordenador. Gracias a la física, a la unión de la física, de las matemáticas y de la ingeniería, ha sido posible esta revolución de las comunicaciones, y esto no ha hecho nada más que empezar. Ahora seguimos con más contenido en el Progreso de Ciencia. Bueno, ahora vamos con una duda de química que nos ha hecho llegar una alumna a través del Classroom, ¿vale? Ahí tenéis el código para que os unáis, que hay más alumnos o el email del programa y nos hace llegar la duda, ¿vale? En este caso es un problema de cinemática química, ¿vale? Que dice lo siguiente. De modo tenéis el anuncio en pantalla, os lo voy leyendo, muy sencillito, muy cortito. Dice: la ecuación de velocidad de una cierta reacción es... Vale. A la vez que voy escribiendo voy explicándola, ¿vale? Dice la ecuación de velocidad, esto es la velocidad, esto lo conoce como la constante de velocidad, y casi siempre depende de las concentraciones y de unos coeficientes que no tienen nada que ver con los coeficientes estequiométricos, ¿vale? Lo digo por si ahora lo preguntaran, que no lo leo todavía, pero ya os lo anticipo, ¿vale? Estos coeficientes no tienen nada que ver con los coeficientes estequiométricos, son coeficientes, digamos, que son experimentales, se calcula experimentalmente, ¿vale? Vale, te dice: razones las siguientes proposiciones si son verdaderas o falsas. La primera me dice, la unidad de la constante de la velocidad es mol menos 1 litros y segundos. Es decir, básicamente me están preguntando si las unidades de la constante de velocidad o de la reacción es esta. Hay que hacerlo, es un poquillo de matemática, es decir, no podemos decir verdadero o falso porque lo sepáis de memoria. ¿Por qué? Porque existen estos coeficientes, que estos coeficientes harán que las unidades de esta constante varíen, ¿vale? ¿Cuáles son las
unidades que no varía. Las unidades de la velocidad, que se mide en mol, litros y segundos. Eso no cambia, ¿vale? Es decir, la velocidad de narración se mide en mol, litros, partidos, segundos. La de la constante de momento vamos a llamarla K. Vamos a comprobar si es verdadero o falso. Y las unidades de las concentraciones tampoco cambia. Lo que cambia es si está elevado a 2 o elevado a 3. En este caso sería mol partido litro y todo esto iría al cuadrado. ¿Por qué? Porque está al cuadrado. Sin embargo, esto no está al cuadrado. Vale. Mol por mol sería mol cubo. Es decir, que esta parte la vamos a dejar igual. Vale, ahora básicamente lo que vamos a despejar y vamos a dejar la K sola. Este que está aquí dividiendo pasa multiplicando. Y este que está multiplicando pasa dividiendo aquí abajo. Vale, se trata ahora de simplificar. Aquí se me iría un litro con otro litro de aquí, es decir que me va a quedar litro al cuadrado. ¿Vale? Los segundos no se me pueden ir con nada. Y aquí se me va un mol con un otro mol de aquí, quedándome mol al cuadrado. ¿Vale? Por lo tanto, no se verifica esto, ¿vale? Porque esto sería litros al cuadrado, ¿vale? Segundo a la menos 1 y mol al cuadrado a la menos 2, ¿vale? Por lo tanto, sería falsa, ¿vale? Es decir, yo les digo, lo que se trata es de ir poniendo las unidades de cada uno y despejarle y comprobar si es verdadero o falso lo que me dice, en este caso, el enunciado. Por lo tanto, el apartado A ya sabemos que es falso. Vale, el apartado B me dice, ¿y si se duplican las concentraciones A y B en igualdad de condiciones? Es decir, la misma cantidad de moles, la misma cantidad de litros, ¿vale? Calcule la velocidad de la constante, es decir, la constante no va a cambiar. ¿Cómo quedaría multiplicada? Dice, la velocidad de la reacción quedaría 8 veces mayor. A ver si es verdadero o falso. Vale. Lo único que tenemos que hacer es vale, esta vamos a llamarla V1, ¿vale? O V sub 0, como queráis llamarla, que es la inicial, y la nueva, lo único que cambia es que cada una de las concentraciones se multiplica por 2. Vale, básicamente 2 al cuadrado es 4, por este 2, 8, es decir que podríamos sacar este 8 y dejamos exactamente lo otro igual. Si os fijáis, esta era la inicial, es decir que se verifica que es 8 veces la inicial, ¿vale? Es decir que queda demostrado en este caso que en este caso sería verdadero, ¿vale? Y ahora el apartado B. Este igual no cambia, seguramente, y me dice, ¿y si disminuye el volumen a la mitad, la velocidad de la reacción será 8 veces mayor? Vamos a verlo. Ahora más que la demostración me habla del volumen, ¿vale? Es decir, que volvemos a escribir en este caso la serie V3 y básicamente lo que hacemos es dividir esto entre 2 y al igual que antes esto sería 4 por 2, 8, pero sería 1 partido 8, es decir que sería falsa, es decir, en vez de 8 veces mayor sería 8 veces más pequeña. Básicamente, como veis, es simplemente jugar un poco con la fórmula, ¿vale? Más que otra cosa, ¿vale? En este tipo de ejercicio no preguntaba ni la ecuación de Arrhenius ni los coeficientes, ¿vale? Por explicar un poquillo más, si me preguntara el orden de la reacción, sería de orden, el orden mayor sería 2 y sería de orden 3, ¿vale? ¿Qué más os podían preguntar aparte de esto? Si aumentamos la temperatura, ya sabéis, si aumenta la temperatura hay que escribir la ecuación de Arrhenius, que depende de la temperatura, mayor será la constante y mayor será la velocidad de la reacción. Son las preguntas más típicas de teoría de cinemática, ¿vale? O bien esto de cálculo, que es lo que menos gusta, o lo otro de Arrhenius, de si se aumenta la presión,
Si aumenta la presión, ya sabéis, aumenta el número de partículas, por lo tanto irá más rápida la velocidad, ¿vale? Son las preguntas más típicas aquí en cinemática. Y hasta aquí la duda de química y el programa de hoy, donde hemos resuelto esta duda de cinemática. Hemos querido hablar un poco de lo que es el presente de los ordenadores y hacia dónde vamos. Ya sabéis que en el siguiente programa hablaremos de los ordenadores cuánticos y lo que se puede hacer con ellos. Y también hemos resuelto 2 dudas de matemáticas. Espero que las dudas hayan quedado claras, si no ya sabéis, cualquier duda que tengáis, ahí tenéis el código del Classroom o el email del programa y nos la hacéis llegar. Hasta la semana que viene.